30 años de matrimonio con Baisem. Todos sabían que era un esposo devoto. Me amó durante décadas. Tan profundo como siempre. Pero cuando se enteró de la muerte de Lavinia, saltó del piso 18. Su amigo dijo: cuñada, que Baisem y Lavinia sean enterrados juntos. Baisem amó a Lavinia durante 35 años. Pero por culpa. Lo obligaron a casarse contigo y lo separaron de su amante. Nuestra hija adoptiva. A quien criamos durante 18 años. También dije, mamá no había cumplido mi obsesión. Este era el deseo de papá. Respetémoslo y dejémoslo estar con su verdadero amor después de la muerte. Cuando abrí los ojos, vi a Baisem. Quien había matado a alguien mientras defendía a Lavinia. Y llamé a la policía sin hacer mucho ruido. Esta vez. La máquina de coser era para que la pisara él solo. Me giré y tomé la mano del hombre que me había protegido toda mi vida, Jaden. Vámonos a casa. En nuestro 30º aniversario de bodas, Baisem estaba sentado frente al televisor. Estaba viendo atentamente sus noticias de entretenimiento favoritas. Escuché el informe de los medios: la estrella de cine Lavinia falleció esta mañana a las 10. A los 55 años, las últimas palabras de Lavinia fueron que su mayor arrepentimiento en la vida era no poder estar con su ser querido. De repente, la taza de té se le resbaló de la mano a Baisem y se hizo añicos. Di un salto del susto. Y cuando levanté la vista, lo vi con la mirada perdida en la pantalla del televisor. Tenía los ojos rojos. Seguí su mirada y vi una foto en blanco y negro de una mujer en la pantalla. Su rostro me resultaba familiar. Pero no recordaba dónde la había visto. Lo llamé suavemente y extendí la mano para tomarla. «¿Baismo?» De repente me apartó. Como si hubiera tocado algo inmundo. «No me toques». Me quedé paralizado. Mirando mi mano rechazada. Sintiéndome perdido. En los 30 años que llevamos casados, Baisem nunca me había tratado así. Todos sabían que era famoso por consentirme. Amándome con todo su corazón. Año tras año. En la cena. Aunque sonreía levemente. Esos ojos. Los conocía desde hacía 30 años. Claramente contenía una profunda tristeza. Intenté consolarlo de nuevo. Pero me evitó. Tarde en la noche. Se puso esa camisa vieja. Ya desteñida, pero no se atrevía a tirarla. Y salió de casa en silencio. Lo seguí con ansiedad y descubrí que había vuelto a la azotea de nuestra universidad. Era el lugar al que siempre iba cuando se sentía deprimido. Al verlo allí de pie sentí una oleada de miedo en el corazón y lo llamé. En ese momento. De repente se giró. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente mientras decía, Zara. ¿Cuántos años llevamos juntos? Solté. 35 años. Bajó la cabeza y murmuró. Resulta que la hice esperar 35 años. Zara. Esta vez. No quiero hacerla esperar más. Entonces, ¿qué tipo de persona soy? En un abrir y cerrar de ojos. Saltó del piso 18. Mi grito atravesó la noche. Quedé paralizado. Incapaz de moverme. Después de la cremación de Vice, todavía no podía creer que realmente se hubiera ido. Nuestra hija adoptiva. L. Owen. Encontré un cajón lleno de fotos amarillas. Letras descoloridas. Y una horquilla con forma de estrella en el estudio de Vice. También había un viejo reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. Al abrirlo mostraba un primer plano de él y otra mujer. Todo estaba cuidadosamente conservado. Y era evidente que lo había atesorado todo. Era este su primer amor. En un instante. Recordé el reportaje de entretenimiento de esa tarde. La estrella de cine Lavinia había fallecido. El rostro joven en la pantalla parecía coincidir con el de L. Owen. Mirando las fotos. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá. Así es el verdadero amor eterno. Qué conmovedor es que estas dos personas, tan enamorados,
No podían estar juntos. En ese momento, la puerta se abrió. Era Cal, el amigo de la infancia de Vice. Tenía los ojos rojos. Su voz ronca. Cuñada. Que Vice y Lavinia sean enterrados juntos. Vice amó a Lavinia durante 35 años. Pero por culpa. Él se vio obligado a casarse contigo. Estas dos personas. Que se amaban. Tuvieron que separarlo. Ahora que se fue, déjenlo en libertad. Vivió una vida llena de arrepentimiento. Se casó con alguien a quien no amaba. Me sentí como si me hubiera caído un rayo. Me zumbaban los oídos. L. Owen empezó a llorar a gritos. Suplicando. Mamá. Este es el deseo de papá. Hagamos lo que él quería y dejémoslo estar con su ser querido en el más allá. Caminé aturdido de vuelta a mi habitación. No pude oír nada más de lo que decían detrás de mí. Resultó que era la azotea. Que había visitado tantas veces. Fue el lugar donde se besaron por primera vez y se enamoraron. Ella le dijo que le gustaba con una camisa blanca. Y así. Empezó a usar solo camisas blancas. Esa camisa descolorida que no podía soportar tirar también era un regalo de ella. Las noticias diarias y las notificaciones de su teléfono solo le servían para estar al tanto de ella. Cuanto más lo pensaba, más lo sentía como mi marido. El hombre con quien dormí durante décadas. Era un extraño. Me ocultaba tanto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me sequé las lágrimas y volví al estudio. Al llegar a la puerta, escuché una conversación adentro. L. Owen. Eres la hija biológica de Vice y Lavinia. Vice eligió tu nombre porque le recordaba a tu madre. Me quedé paralizado. Como si me hubiera caído un rayo. Cuando tu madre estuvo en prisión durante esos 3 años, Vice y tu madre biológica estuvieron juntas. Fue la época más feliz de sus vidas. Fue durante esa época que tu madre quedó embarazada de ti. Más tarde su salud era demasiado precaria para cuidarte. Así que te envió con tu padre. Después de eso, tu padre solo te tuvo de niña. Esa fue su promesa a Lavinia. Tu padre siempre amó a tu verdadera madre. Y se casó con tu madre actual por culpa. Tu abuelo lo ayudó económicamente. Y tu madre cumplió condena por él. L. Owen. No culpes a tu padre. No tenía otra opción. Lo recordé después de salir de prisión. Vice tuvo un hijo de repente. Dijo que no quería que sufriera los dolores del parto. Zara. Adoptar un niño es lo mismo. El pecado de la niña creció. Y sus rasgos se parecían cada vez más a los de Vice. Le cogía aún más cariño. La gente solía decir que Vice me trataba como a una hija. Siempre pensé que estábamos enamorados. Antes de casarnos, había tenido 2 abortos espontáneos por él. Siempre había sido considerado. Dicho. Tener hijos fuera del matrimonio podría dañar tu reputación. Sobre todo porque tu padre es un empresario prominente. Esperemos hasta casarnos. De acuerdo. Después de casarnos. Aunque adoptamos un niño, yo quería tener uno propio. Vice, sin embargo. Dijo Zara. L. Owen todavía es joven y necesita toda nuestra atención. Esperemos un poco más. ¿De acuerdo? Acepté. Sabiendo que L. Owen era un niño sensible. Años después, cuando L. Owen creció y se volvió más sensato, volví a sacar el tema. Dudó un momento. Luego dijo, Zara. No te estás haciendo más joven. Tener un hijo a tu edad es arriesgado. Y no quiero que corras ese riesgo. Tenemos a L. Owen. Y eso es suficiente. ¿No lo crees? Mirándolo. Amándome por más de una década. Con devoción inquebrantable. Me conmovió y acepté entre lágrimas. Ya no insistía en tener un hijo biológico. Con él y L. Owen. Eso era suficiente. Pero ahora me dijeron que todo era mentira. El niño que había criado durante más de 20 años no era mío.
Pero él y sus verdaderos amores. La razón por la que no quería a mi hijo no era por preocupación por mí. Era solo para cumplir su promesa de vivir en ti. Un sabor amargo y metálico me subió a la garganta. Y me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos me encontré tumbado en una cama de hospital. Sentía un dolor sordo en la parte baja del abdomen. Vice me cogía de la mano. Su mirada se centraba en mi vientre plano. Zara. L. Owen aún es pequeña. Y necesita el cuidado de sus padres. Nosotros también deberíamos bañarnos. Deshazte del bebé. Podemos tener otro más tarde. ¿De acuerdo? Había renacido. Volviendo al día en que descubrí que estaba embarazada. Hace 25 años. En mi vida anterior. Seguí haciendo concesiones por él. Y al final perdí la oportunidad de ser madre. Usó la excusa de pensar en mí. Para cumplir su promesa de vivir en ti. Solo tendré un hijo. L. Owen. Volví a preguntar. Mi voz sonaba sorprendentemente tranquila. Vice, ¿de verdad vas a deshacerte de nuestro hijo? Era nuestro tercer hijo. Asintió. Me acarició el pelo suavemente. Eres joven todavía. Podemos tener un hijo más adelante. Lo interrumpí. Retiré la mano y cerré los ojos. Vice. Divorciémonos. Vice me miró conmocionado. Zara. ¿Sabes lo que dices? Esta vez. Me niego a repetir el mismo error. Si el niño se va, nos divorciamos. Zara. No digas cosas por enojo. Justo ahora. Sonó el teléfono de Vice. Escuchó un momento. Y su rostro cambió drásticamente. Solo dejó las palabras Zara. Espérame. Salió corriendo por la puerta. Después del aborto, mientras descansaba, reflexioné sobre muchas cosas de mi vida anterior. Vice había sido un estudiante pobre patrocinado por mi padre. Gracias a su ayuda entré en la mejor universidad de la ciudad. Nos comprometimos justo después de graduarnos. Miré las noticias en mi teléfono. La famosa Lavinia resultó herida y fue hospitalizada. Un hombre misterioso la acompañó toda la noche. Se revela el romance de la popular estrella Lavinia. Al ver la figura familiar del hombre no me sorprendió. Después de todo, los dos estaban profundamente enamorados. Ella había resultado herida y hospitalizada. ¿Cómo podía quedarse quieto? Afuera empezó a llover a cántaros. Y yo me encargué sola de los trámites del alta. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Y caminé sin tímido por la calle. Sintiendo frío por todas partes. Zara. Un coche negro se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó, revelando un rostro de rasgos afilados. Me quedé paralizado por un instante. Mirándolo fijamente. Era él. Hayden. El estudiante más exitoso que mi padre había guiado. Un genio de los negocios que luego fundó su propia empresa. En mi vida anterior. No recordaba mucho de Hayden. Solo lo supe después de que mi padre falleciera. Ayudó al negocio familiar de Zara a superar una crisis. En mi boda con Vice, él se quedó quieto en un rincón, observando desde lejos. Mi padre originalmente había planeado una alianza matrimonial. Pero había estado demasiado concentrado en Vice en aquel entonces. La luz de la luna delineaba sus rasgos profundos. Y sus ojos entrecerrados se entrecerraron ligeramente. Como si sostuviera las estrellas y el mar. Haciendo difícil apartar la mirada. Salió del coche. Sosteniendo un paraguas. Caminando hacia mí. Su mirada es indescifrable. Llueve muy fuerte. Déjame llevarte. Dentro del coche. La calefacción estaba al máximo. Hayden me dio una toalla limpia. Sécate el pelo. No te resfríes. Le pedí a Hayden que me llevara a una propiedad a nombre de Vice. Tarde en la noche. A través de los grandes ventanales, observé la cálida escena de una familia de 3 en el interior. Aunque ya lo sabía.
Todavía sentía como si me hubieran atravesado el corazón con hielo. Me acerqué. Empujé suavemente la puerta que no estaba del todo cerrada, agrandando la brecha. Escuché risas y charlas adentro. Vais, gracias por traer a Lon a verme. Estoy tan feliz. Esta era mi deuda contigo. Prometí casarme contigo y nunca lo hice. Haré todo lo posible para compensarlo. ¿De acuerdo? Lavinia dudó. Entonces, cuando Lon suspiró. ¿Puedo verlo un par de veces al mes? ¿Para cumplir el deseo de una madre? Ya sabes. Solo tendré un hijo. Lon, ¿está bien? Haden. Vais estaba de vuelta en la puerta. Tras un largo silencio por fin habló, eres su madre biológica. Claro que puedes. Pero tengo una condición, Zara no debe enterarse de este asunto. Tu padre me hizo un gran favor. Aunque no la quiero, siempre la trataré bien. ¿Lo entiendes? Un destello pálido recorrió el rostro de Lavinia. Bueno, voy a celebrar la sesión. Lo entiendo. Se tambaleó. Y Vais la atrapó rápidamente. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Su voz no podía ocultar la preocupación y la urgencia. Lavinia se desplomó en los brazos de Vais, aferrándose a su ropa con fuerza. Su rostro estaba pálido. Y su voz débil. Vais, ¿puedo oír a Lon llamarme mamá, solo por esta vez? Lon estaba jugando feliz con su nueva muñeca Barbie cuando su padre la llamó. Para que llamara a una desconocida, mamá. Ella no entendía y le preguntó a Vais por qué. Papá. Ya tengo mamá. Mi mamá está en casa. ¿Por qué debería llamar mamá a otra persona? Porque esta tía tiene un hijo que se parece mucho a ti. Pero su hijo no está. ¿Podrá Lon cumplirle este deseo? Lon dudó y gritó en voz baja, mamá. Vais se lo recordó de nuevo. Lon, lo que pasó esta noche es un secreto entre nosotros. No se lo digas a mami. ¿De acuerdo? Lon no lo entendió, pero no tengo secretos con mami. Después de alejarse, Lavinia levantó la mano para tocar el rostro de Vais. Él la miró fijamente. Sus miradas se cruzaron. La atmósfera se volvió intensa al instante. Sus cuerpos ya estaban muy juntos. Parecía que se encendían más. Respiraciones entrelazadas. Rozamientos de labios. El jadeo se intensificó. Cuando Vais se separó de los labios de Lavinia. Le limpió suavemente el rocío de sus labios hinchados y rojos. Lavinia seguía con la mirada cada uno de sus movimientos. Ella extendió la mano y tomó la de él sobre sus labios. Preguntó tímidamente, ¿Vais me visitas a menudo? ¿Y traes a Lon a verme? Ya estoy satisfecho. No pido un título. Y no destruiré tu matrimonio con Zara. Mientras hablaba, Lavinia no pudo evitar toser un par de veces. Vais la miró. Sus ojos se llenaron de lástima y culpa. La abrazó. Como si fuera un tesoro frágil. Parecía como si quisiera soportar su dolor por ella. Decía con urgencia. No vuelvas a asumir roles tan peligrosos. Aunque lo hagas, no lo hagas solo. Siempre hay un doble. Hice clic para detener la grabación. Guardé el teléfono. Y abrí la puerta de golpe. Había interrumpido su tierno momento. Bien dicho. No pido un título. Y no destruiré el matrimonio de nadie. Aplaudí al entrar en la sala. Ambos palidecieron al verme. Zara. ¿Cómo llegaste aquí? Vais se levantó de repente. ¿Me seguiste? Podría decir que solo salí a caminar y me encontré con mi esposo teniendo una aventura. ¿Te lo puedes creer? Me burlé. Saqué el acuerdo de divorcio que ya tenía preparado. Vais, te entiendo. No necesitas casarte conmigo por mi favor. Hoy. Seré una buena persona y te ayudaré. Tú y Lavinia pueden formar una familia de verdad. Solo tienes que firmar este acuerdo de divorcio. Y nos libraremos el uno del otro. No guardaré rencor.
Tu parte de la propiedad quedará intacta. Vice me miró con la mirada perdida. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Ara. ¿De verdad quieres divorciarte de mí? Sí. Vice, Zara. No soy alguien que no pueda vivir sin ti. Zara. Si esto es lo que realmente quieres, entonces firmo. Tomó el bolígrafo y firmó el acuerdo. En ese momento mi corazón se desplomó. Érase una vez. Mi corazón y mi mente estaban llenos de él. Y había desperdiciado mi vida entera en él. Ahora el destino me había dado una segunda oportunidad. Detendría el daño a tiempo. Al salir con el acuerdo de divorcio. De repente Eloan corrió hacia mí y me abrazó la pierna. Mamá, no había cumplido mi obsesión. Te vas a casa. Quiero ir a casa contigo. Me agaché y miré a esta niña, en quien una vez derramé todo mi amor maternal. Sentía sentimientos encontrados. Eloan. Tienes que hacerle caso a papá de ahora en adelante. Quédate con papá. ¿De acuerdo? Parpadeó. Y la vi. Igual que la chica de mi vida pasada que me rogó que dejara que Vice y Lavinia estuvieran juntos en la muerte. ¿Y qué pasa con mamá? ¿Qué le pasará a mamá? Contuve las lágrimas. La aparté con cuidado y cerré la puerta. El llanto de la niña provenía de detrás de la puerta. Desgarrador. En la puerta de la comunidad. El coche de Jaden estaba aparcado allí. Se quedó junto al coche. Y cuando me vio salir, inmediatamente abrió el paraguas y caminó hacia mí. Mi voz estaba ronca. Jaden. Por favor, llévame de vuelta. Detrás de mí, Vice nos perseguía. Sosteniendo a Eloan, que lloraba, en sus brazos. Zara. ¿De verdad puedes dejar a Eloan? No me di la vuelta. Su madre biológica está aquí. ¿Verdad? La mirada de Vice se posó en Jaden. Su expresión se ensombreció. Zara. ¿Quién es? Mi amigo. Abrí la puerta del coche. Su voz estaba llena de ira. No sabía que te habías hecho tan amigo de él. Tampoco sabía cuándo te habías hecho tan amigo de una gran estrella. Me burlé. Luego me di la vuelta y me subí al coche. Miré por el retrovisor. Vi a Vice sosteniendo a una Eloan llorosa. Pero su mirada estaba fija en nosotros. En ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. Sentí un vacío en el pecho. Pero extrañamente también una retorcida sensación de satisfacción. La casa de Jaden tenía ventanales que iban del suelo al techo. Desde allí se veían las luces de la ciudad. Me ofreció una taza de té caliente. Sostuve la taza y sentí el calor filtrarse en mis palmas a través de la cerámica. Puedes quedarte en la habitación de invitados esta noche, dijo. A 3 pasos de mí. Manteniendo la distancia perfecta. Avísame si necesitas algo. Lo miré. Gotas de lluvia le caían del pelo y se deslizaban por su cuello hasta el cuello de la camisa. Notó mi mirada. Y su nuez se movió ligeramente. Gracias. Aparté la mirada. Pero volveré a la vieja casa. Jaden frunció el ceño. No estás en buen estado ahora mismo. Precisamente por eso. Dejé la taza. No puedo quedarme aquí. El aire se congeló por un instante. La mirada de Jaden se oscureció. Y dio un paso adelante. Su tenue aroma a cedro me envolvió. Sara. ¿De qué tienes miedo? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Este hombre es demasiado peligroso. Puede ver a través de todas mis fachadas. Retrocedí. Apretado contra el ventanal. No tengo miedo. ¿Temes que te trate como Vice? Se acercó. Su palma presionando el cristal junto a mi oreja. ¿O tienes miedo de ti mismo? Respiré a toda velocidad. El calor corporal de Jaden se filtraba a través de su camisa húmeda. Y aún le quedaban gotas de lluvia en las pestañas. Jaden. Le advertí. Soltó una risita baja. Su aliento rozó mi oído. ¿Y si te lo dijera?
Llevo años esperando este momento. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Me recordaron el himno de mi vida pasada. Después de mi muerte. Se quedó solo frente a mi tumba. Susurrando el amor que había ocultado toda su vida. Tú. Sus labios estaban casi en mi oído. Sara. No me alejes. No todos los hombres son como él. Debería haberlo apartado. Pero cuando sus labios finalmente descendieron, instintivamente levanté la cabeza. El beso fue suave y contenido. Como si temiera romper algo preciado. Cuando empecé a responder, Jayden se apartó de repente. Tenía la voz ronca. Te llevaré de vuelta. Me quedé paralizada. Aún sentía el calor de sus labios sobre los míos. ¿Por qué se detuvo? Pero no pregunté. Jayden me secó la humedad de los labios con el dedo. Esperaré a que aceptes de buena gana. Me apoyé en la puerta y dejé escapar un largo suspiro. Mi teléfono vibró de repente. Era un mensaje de Bye Sara. Hablemos. Apagué el teléfono inmediatamente y entré al baño. El agua caliente me inundó. Pero mi mente seguía hecha un lío por el beso de Jayden. Cuando salí envuelta en una bata, sonó el timbre. Pensé que Jayden había dejado algo y abrió la puerta sin precaución. Vice estaba allí, empapado. Tenía los ojos inyectados en sangre. Intenté cerrar la puerta de inmediato. Pero la empujó con la mano. Su voz estaba ronca. Zara. Solo 5 minutos. No tenemos nada de qué hablar. Nunca había visto a Vice así. El hombre, siempre elegante y sereno, parecía un vagabundo destrozado. Me miró. Su mirada ardía. Pero no se pueden negar los 10 años que tuvimos. Cerré los dos. ¿De verdad puedes soltarme tan fácilmente? Dije con desprecio. Saltaste del piso 18 por Lavinia. ¿Por qué no puedo soltarlo? Vice se quedó paralizado. ¿Qué piso 18? Había hablado demasiado. Cambié de tema rápidamente. Por favor, vete. Pero él no lo dejó ir. Zara. ¿Soñaste algo? Me dio un vuelco el corazón. Eli se levantó de repente y me atrajo hacia sí. Su temperatura corporal era terriblemente alta. Su aliento abrasador. Suéltalo. Tuve un sueño. Él me susurró, cariño. Soñé que te perdí. Y luego saltó de un edificio alto. Zara. Fue solo un sueño. Me quedé paralizada. ¿También había renacido? No era un sueño. Lo aparté. Fue tu decisión. Vice. Elegiste a Lavinia. Su mirada cambió de súplica a una peligrosa obsesión. ¿Y tú? ¿Ya elegiste a Haden? No es asunto tuyo. Lo es. De repente me agarró la nuca y me obligó a mirarlo. Porque te amo. Zara. 10 años. 20 años. Hasta el día que muera. Solo te amaré a ti. No hay nada sobre Lavinia. Le explicaré las cosas. Solo cuando morí me di cuenta. Lavinia era solo mi obsesión. No amor. La persona que amo eres tú. Eres tú. Zara. Sus labios se presionaron. Traía aroma a alcohol y lluvia. Este beso estaba lleno de posesividad. Completamente diferente a la moderación de Haden. Lo empujé con fuerza. Pero no se movió. Sus brazos me rodeaban con fuerza. Me atrapó por completo en sus brazos. Su corazón latía tan rápido que me asustó. Y podía sentirlo a través de su camisa mojada. Zara. Sus labios se movieron hacia mi cuello. Dame una oportunidad. Solo uno. Justo cuando estaba a punto de sucumbir. La voz de Haden llegó desde el pasillo. Zara. Nos giramos a la vez. Haden estaba junto al ascensor, sosteniendo mi abrigo. ¿Qué había dejado en el coche? Su mirada pasó de la sorpresa a la frialdad.
Finalmente se asentó en una calma aterradora. Parece que vine en el momento equivocado. Se acercó y me dio el abrigo. Tus cosas. Vice seguía sujetando mi cintura. Su mirada desafiaba a Hayden. El director ejecutivo Hayden. Parece que llegaste en el momento equivocado. La mirada de Hayden se posó en mi rostro. ¿Es esta tu decisión? La presencia de los dos hombres me rodeó. Empujé a Vice. Vice. Vete. Vice me agarró la muñeca, Zara. Me lo quité de encima, basta. Vice. Lo que llamas amor no es más que la posesividad de no querer perderlo todo. Hayden dio un paso adelante bloqueando el espacio entre Vice y yo. Vice. Ten respeto por ti mismo. La mirada de Vice se oscureció. ¿Crees que has ganado? Hayden. Siempre habrá un lugar para mí en su corazón. Llevamos 2 vidas juntos. Hayden respondió con calma, ¿en serio? La puerta se cerró, interrumpiendo la voz de Vice. Hayden tenía los hombros tensos. Su mandíbula afilada como un cuchillo. Susurré. Lo siento. Me hizo parecer una mujer terrible. Me enredé con mi exmarido y al mismo tiempo fui ambigua con el hombre que tenía delante. Se giró para mirarme. Su mirada es compleja. La próxima vez no dejes que te toque. Su dedo rozó mis labios. Donde Vice acababa de besarme. Secó la humedad bruscamente. De repente me empujó contra la pared. Se inclinó cerca de mi oído. Su voz era baja. Este lugar es mío. Entonces retrocedió. Reanudó su actitud educada. Y se fue. Justo cuando estaba a punto de irme, me agarró la ropa con fuerza. Eres tú, eres tú. Debes ser tú. Te voy a matar. Para que Vice y yo podamos estar juntos para siempre. Y nadie podrá separarnos. Ni siquiera me di cuenta de que había sacado un cuchillito afilado. No había tiempo para esquivar. Observé con impotencia cómo me atacaban con el cuchillo. Al segundo siguiente. Una figura apareció de la nada y agarró el cuchillo con la mano. Inmediatamente la sangre brotó de su palma. Lavinia. ¿Estás loca? Vice la empujó con fuerza al suelo. Vice. Estás aquí. Lavinia se desmayó en cuanto habló. Vice se quedó quieto mirando fijamente a Lavinia. Quien ahora yacía en un charco de sangre debajo de él. En mi vida pasada. En ese momento alguien atacó a Lavinia. Y Vice atacó frenéticamente. Apuñaló a la persona hasta la muerte. Yo asumí la culpa. Afirmando que fui yo quien los mató. Pero esta vez, la línea de tiempo había cambiado. Lavinia había perdido al bebé que llevaba dentro. Solo tenía 1 mes de embarazo. Vice. Es mi culpa. No protegí lo suficiente a nuestro hijo. Vice se puso de pie. Silencio. Su mente estaba en otra parte. Tras una larga pausa. Por fin habló. Lavinia. Ya te lo dejé claro. A quien amo es Zara. Te he dado todos los recursos que querías. Y he pagado por él hoy el soporte. Después de esto, no tendremos más vínculos. Si vuelves a hacerle daño a Zara, no te dejaré escapar. Será mejor que lo pienses. 3 meses después. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Llovía a cántaros. Cuando llegué al garaje, volví a ver a Vice. Durante los últimos 3 meses. Se me había aparecido incontables veces. Siempre con alguna excusa. Haciéndose el tonto. Por muy duro que fuese con mis palabras. Los aceptó a todos. Fue realmente exasperante. Su voz era baja, déjame llevarte. Me di la vuelta y empecé a alejarme. Inmediatamente salió del coche y me persiguió, agarrándome la muñeca. Déjame ir. Dije con frialdad. Su pulgar rozó el hueso de mi muñeca. El calor insoportable. Zara. Ya le he confesado todo a Lavinia.
No la volveré a ver. ¿Y a Eloan? Te la devolví. Si quieres, podemos tener otro hijo en el futuro. ¿Qué te parece? Vais. Lo interrumpí. Le quité los dedos de la muñeca uno a uno. No hay futuro. No hay futuro para nosotros. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Y de repente me empujó contra la pared de cristal. Gotas de lluvia cayeron de su cabello sobre mi cara, mezclándose con su aliento caliente. ¿Qué te parece esto? Se acercó más. Sus labios casi rozaron mi lóbulo. ¿Recuerdas que nuestra primera vez fue una noche como esta? En el coche. Tú temblabas de nervios. Y yo. Basta. Levanté la mano y le di una bofetada. En ese momento apareció la luz de un coche. Jayden se acercó. Ni siquiera le dedicó una mirada a Vice. Le tomé la mano voluntariamente. Vámonos a casa. Atrás quedaron. Vice apretó los dientes. Jayden. Durmió conmigo durante 7 años. Conozco cada centímetro de su cuerpo. Jayden se giró de repente y le dio un puñetazo a Vice en la cara. Vice se tambaleó hacia atrás. La sangre le manaba de la comisura de la boca. Pero sonrió provocativamente. ¿Qué pasa? ¿Toqué un punto sensible? Jayden se ajustó el puño con calma. Vice, me huele la boca. Zara. No creo que haya lugar para mí en tu corazón. Lo sé, lo sé. Estás enfadado conmigo, ¿verdad? El coche se paró frente a la villa. Y la lluvia arreció aún más fuerte. Jayden me sostuvo el paraguas. Pero estaba completamente inclinado hacia mí. Y se le empapó el hombro derecho. Un ligero aroma a cedro nos envolvía, bajo el pequeño espacio de la sombrilla. Acelerando mi pulso. ¿Quieres entrar un rato?, pregunté de repente al llegar a la puerta. Los ojos de Jayden se oscurecieron. ¿Estás seguro? Mi mano, que presionaba el lector de huellas, tembló ligeramente. Al abrirse la puerta. De repente me empujó contra la pared de la entrada. El paraguas cayó al suelo con un golpe sordo. ¿Jayden? Su pulgar me rozó el labio inferior. Su voz ronca. No quiero que lo veas. Antes de que pudiera reaccionar. Bajó la cabeza y me besó. Tenía la espalda pegada a la pared. Su rodilla se encajaba entre mis piernas. Y su mano se deslizó por mi cintura hasta mi cadera. Levantándome con fuerza. Instintivamente. Le rodeé el cuello con los brazos y la cintura con las piernas. ¿Dónde está el dormitorio?, preguntó. Respiraba agitadamente. Señalé el final del pasillo. Me llevó allí a grandes zancadas. Cada paso me hacía sentir el calor de su cuerpo. De repente sonó el timbre. Nos quedamos paralizados al mismo tiempo. Jayden me bajó y me ajustó el cuello. Ve a contestar. Por la mirilla. Vi a Vice empapado. De pie afuera con el expediente que dejé en la oficina en la mano. Zara. Sé que estás en casa. Tenía la voz arrastrada por el alcohol. Abre la puerta. Hablemos. Jayden estaba detrás de mí. Su mano en mi cintura. ¿Vas a abrirla? Negué con la cabeza. Abrí la puerta solo un poco. Deja el archivo. Ya puedes irte. Vice Dust pasó sobre mí y aterrizó sobre Jayden en las sombras. Su expresión se tornó hostil. ¿Ya lo dejaste entrar tan rápido? Vice, ¿lo olvidaste? Estamos divorciados. De repente empujó la puerta y entró. El olor a alcohol me golpeó. Jayden inmediatamente dio un paso adelante para bloquearme. Vice, muestra algo de respeto. Vice se burló. Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro había un par de pendientes de diamantes. Los mismos que me había regalado para nuestro 5º aniversario de bodas. ¿Recuerdas esto? Dijiste que era el regalo más hermoso que habías recibido. Él se acercó. Esa noche. Los usaste. Y estabas debajo de mí.
Cállate. Temblé de ira. De repente Jaden le dio un puñetazo a Vice en el estómago. Y mientras se agachaba, Jaden le dio un codazo en la espalda. Vice gruñó de dolor y cayó de rodillas. Jaden le pisó la mano al intentar agarrar los aretes. Supongo que ya había sido demasiado educado con Vice. Por eso cree que puede ser tan grosero con mi novia. Jaden se agachó y recogió los pendientes. Me los entregó con una mirada compleja. ¿Quieres quedártelos? Los tomé sin dudarlo y los tiré a la basura. Es sucio. La mirada de Jaden se oscureció. Sin decir una palabra más. Me levantó en brazos y me llevó al dormitorio. Di un grito ahogado de sorpresa cuando me arrojó sobre el mullido colchón. Se ató la corbata con una mano. Se alza sobre mí. Ahora. Voy a cubrir cada rastro de él en ti. Sus besos recorrieron mi frente hasta la clavícula. Y cada vez que llegaba a un punto preguntaba. ¿Te tocó aquí? Si respondía que sí, intensificaba la presión hasta dejarme sin aliento. Mientras sus dedos rozaban mi piel. Mi cuerpo temblaba. Tan sensible. Susurró con una risa baja. ¿Cómo te tocó aquí? Así. La punta de su dedo rozó ligeramente mi punto sensible. ¿O así? Arqueé la espalda. Mis uñas se clavaron en su hombro. Jaden. Para. ¿Quieres decir que no sigas? Me envolví en una bata y fui a abrir la puerta. Vice estaba afuera. Tenía los ojos amoratados. Sosteniendo un montón de fotos. Todas fueron tomadas anoche. Cuando Jaden me llevó al dormitorio. Desde afuera, por los ventanales del suelo al techo. ¡Qué buenas fotos! Me burlé. ¿Piensas publicarlas en línea? Adelante. Los ojos de Vice se enrojecieron. Y su voz se quebró. ¿Te has enamorado de él?, pregunté con calma. En cuanto supe que saltaste del edificio hacia la tinia, me dio un vuelco el corazón. De repente levantó la vista. Sus pupilas se estrecharon. Eso no era cierto. Susurré. Sea verdad o no, ya no te amo. Vice, lo digo por última vez, espero que no me molestes más. No eras así antes. Jaden se acercó y me rodeó la cintura con el brazo. Me dio un beso en la frente. Vice agarró con fuerza la pila de fotos tomadas a escondidas. Sus nudillos se pusieron blancos. Como si quisiera aplastarlos. Su mirada me recorrió y se posó en Jaden. Jaden solo llevaba una bata. Mis arañazos de la noche anterior aún eran visibles en su pecho. A Vice se le cortó la respiración. Sus ojos se llenaron de ira y dolor reprimidos. Extendió la mano para tocarme. Pero Jaden inmediatamente le agarró la muñeca. Vice, la voz de Jaden era fría como el hielo. Por favor, vete. Vice fulminó con la mirada a Jaden. Su odio casi se desbordó. Pero al final. Dejó caer la mano. Sus hombros se hundieron. Bien. Me voy. Dijo con voz ronca. Al darse la vuelta. Tenía la espalda encorvada. Como si hubiera envejecido 10 años en un instante. Pero justo cuando estaba a punto de salir del pasillo. De repente se giró. Con los ojos inyectados en sangre. Como un jugador que lo apuesta todo. Zara. Sí. Si salto desde aquí. ¿Me perdonarás? Me dio un vuelco el corazón. En mi vida pasada, él había saltado del piso 18. Se quitó la vida por Lavinia. Y ahora. Estaba de pie junto a la barandilla al final del pasillo. A un paso de precipitarme al abismo. Jaden percibió de inmediato mi rigidez. Su brazo se apretó a mi alrededor. Protegiéndome. Vice, respiré hondo. Mi voz era fría y dura. Deja de fingir. Que saltes o no me incumbe. Vive tu vida. Y tus decisiones son tuyas. Deja de intentar usar la muerte para tenerme como rehén. Vice me miró con la mirada perdida.
Como si finalmente me hubiera visto por primera vez. Ja. Se rió. Pero fue más doloroso que las lágrimas. Está bien. Está bien. Murmuró para sí mismo. Así que realmente ya no me amas. Se giró y dio un paso tras otro. Su espalda estaba tan sola como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Jayden cerró la puerta y me abrazó. ¿Te duele?, preguntó en voz baja. Sus dedos me rozaron suavemente la nuca. Negué con la cabeza. Me apoyé en su hombro y cerré los ojos. No, solo pienso. Por fin se acabó. Jayden rió suavemente. Me besó la cabeza. Sí. Se acabó. Ahora. Eres completamente mía. Le conté a mi compañera de escritorio que soñé que me embaracé antes de casarme. Me abandonaron brutalmente. Y terminé en una situación trágica. Mi compañero de escritorio se apresuró a taparme la boca. Rápido, como si fuera a escupirlo. ¿De qué tonterías estás hablando? Me reí hasta que se me pusieron rojos los ojos. No eran tonterías. Esos fueron los días después de conocer a Blake. Y hoy fue el día en que me confesó su amor. Al salir del aula, me quedé mirando fijamente la luz del sol, perdida hacía tanto tiempo. En el tercer año de mi matrimonio, Blake me encerró en un almacén oscuro y sin sol como a un perro. Y lo había olvidado y habría deseado que la luz del sol me iluminara el cuerpo. Aria, mira tu examen. Cometiste muchos errores. ¿Tienes la cabeza llena de grasa? Sunny me agarró la oreja y me dio una buena reprimenda. Al verla después de tanto tiempo me reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Está realmente obstruido de manteca. Estaba tan decidido a casarme con esa bestia de Blake que incluso rompí la relación con mis padres. ¿Tú? ¿Te sorprende mi regaño? Volteé la cabeza y me sequé los ojos con cuidado. Sunny era la chica tonta. Después de mi muerte. De hecho, quería morir junto a Blake. Ya que Dios me dio la oportunidad de empezar de nuevo, no puedo desperdiciarla. Cuando pasamos por la cancha de baloncesto, se oían gritos constantes desde dentro. Sunny me jaló para que me uniera a la diversión. Pero la multitud no se paró. Mirando la cancha de baloncesto llena de vitalidad juvenil, jamás imaginé que este era el comienzo de un destino nefasto. Los vítores en la cancha de baloncesto se hicieron cada vez más fuertes. Ante mis ojos, solo estaba la persona que llevaba una camiseta de baloncesto roja como la nieve. Número 18. Que era el número de golpes de mi nombre. Lo vi correr libremente por la cancha. Sus ojos buscaban algo constantemente. Hasta que me vio en el andén 2. Mostró una sonrisa radiante. Levantó la mano en mi dirección. Y provocó el grito de innumerables chicas. Mi mirada siguió esa figura roja y brillante y vi los dos grandes personajes, Blake en la ropa. Igual que LX. Aria junto al nombre. Era alto. Delgado. Y tenía un rostro sonriente. Su atractivo atraía la admiración de mucha gente. Tras sus ojos profundos se escondían innumerables cálculos y crueldad. Por desgracia, era la primera vez que me sentía atraída por alguien. Así que naturalmente no hice caso del buen consejo. Cuando encestó el último triple, la cancha de baloncesto estalló en gritos ensordecedores. Blake recibió el premio en nombre de todo el equipo. Cuando el presentador le preguntó cómo se sentía, sostuvo el micrófono y me miró. Sus ojos brillaban. Su respiración era inestable. Y gritó con todas sus fuerzas. Compañera Aria. ¿Te gustaría ser mi novia? La multitud volvió a estallar. Miré con desdén mientras Blake se acercaba a mí con un ramo de rosas rojas. Estaba sudando por todas partes. Y su voz era clara y firme. Aria. Por favor, prométemelo. Te juro que te consentiré hasta la muerte en esta vida. A menudo me preguntaba cómo era Blake. Que estaba rodeado de admiración. Podría haberse encaprichado con mi yo común. Más tarde. Me di cuenta de que era porque era estúpida y fácil de manipular.
Estaba dispuesta a dejar mis estudios a una edad temprana para tener hijos por él. Encargarme de las tareas del hogar. Y lo más importante. Porque mis padres, que tenían cierto poder, podría ayudarlo a llegar a la cima. Gracias a la atrevida confesión de Blake, los compañeros de clase a mi alrededor empezaron a incitarme. Prométele. 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 Mi mirada bajó. Miré las rosas en sus brazos. Eran delicadas y hermosas. Algo tan maravilloso se había convertido en una carga para que él abusara de mí. Me golpeó hasta la muerte. Las ramas de las flores me arañaban la piel. Las espinas se clavaron profundamente en mi carne. Y me ahogó como un demonio del infierno. Diciendo que jamás podría librarme de él en esta vida. Aunque muera. Blake. Eres tú quien no me dejará ir. Me agaché lentamente y tomé las rosas de su mano. Está bien. Te lo prometo. Después de estar con Blake, Sunny estaba casi furiosa. Me señaló la cabeza y me regañó. Hay muchísimas chicas alrededor de Blake. Excepto por su atractivo físico. No tiene nada. ¿Estás loca o eres estúpida? ¿Por qué lo elegiste a él en vez de a Caleb? La tranquilicé. No estoy loca ni estúpida. No te preocupes. Sé lo que hago. Sunny dejó escapar un largo suspiro y señaló las cosas sobre la mesa. Dijo enojada. ¿Sabes lo que haces? Tomas estas cosas como tesoros. Las estrellas hechas de papel usado. Las cartas de amor copiadas con indiferencia. Y el ramo de hojas de jingo recogido del suelo. Un montón de cosas sin valor. No me digas que te conmovieron. Miré el ramo de hojas de jingo en la mesa. Era muy delicado. Y no sabía qué chica lo había logrado. Blake era guapo y atraía a muchísimas chicas. Aceptaba las insinuaciones de todas. Y cuando tenía suficiente los tiraba. Era su forma habitual de hacer las cosas. ¿Qué chico en la sociedad actual aún se toma el tiempo de copiar una carta de amor a mano? Es muy considerado, ¿verdad? En mi vida anterior, me engañó el amor barato de Blake hasta que no me quedó nada. Sunny estaba tan enojada conmigo que regresó a casa y dijo que volvería cuando rompiéramos. Era mejor que se fuera. Por aquí. Ya no tenía escrúpulos. No sé cómo llegó esta palabra a oídos de Blake. Para tenderme una trampa. Blake empezó a gastar dinero en mí. Me llevó a comer la comida japonesa más cara de Lune City. Me regaló bolsos y perfumes de marcas de lujo. Y publicaba con frecuencia en mis redes sociales. A diferencia de los regalos baratos de mi vida anterior, me pavoneaba con la ropa y los bolsos que me regalaba. Creando una imagen de Blake como un hombre rico de segunda generación que gastaba mucho dinero. Esto atrajo a innumerables chicas a su lado. Pero solo yo sabía que Blake no tenía dinero. Y sus gastos amorosos eran lamentablemente escasos. Al principio. Se ganó mi compasión fingiendo ser miserable. Me dispuse a apoyarlo. Alquilarle una casa. Y comprarle ropa de marca. Pero ¿cómo me trató al final? Se coludió con su amante para apoderarse de la herencia de mis padres. Y finalmente fingió un accidente y me quemó viva. Así que cuando Blake dijo que había problemas con el negocio familiar, planeó fingir estar triste delante de mí. Lo consolé con todo mi corazón durante mucho tiempo. Pero simplemente no le di dinero. Blake sonrió con torpeza. Está bien. Es solo un pequeño problema. Para mantener su falsa identidad de segunda generación adinerada. Blake pasaba cada vez más tiempo fuera de la escuela. Tenía muchos trabajos a tiempo parcial y estaba tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para escribir su tesis de graduación. Pero para demostrarme su meticuloso cuidado. Estaba disponible en todo momento cuando lo llamaba. Tomó la iniciativa de encargarse de todos los aspectos de mi vida. Lavaba mi ropa a mano. Incluso saltó el muro a las 3 de la mañana para comprarme el té con leche que quería tomar. Imité lo que él había hecho antes e hice lo mismo que él. Y entonces me di cuenta de que no me había tratado como a un ser humano.
Para que Blake viera un atisbo de victoria y también para demostrarle mi total devoción, le regalé un coche deportivo. No tenía ni idea de que el mantenimiento y el combustible de un coche deportivo superaban sus gastos mensuales. Estaba encantado. Sus redes sociales estaban llenas de fotos del coche. Incluso lo paseó por la escuela de forma ostentosa. Obviamente los compañeros de clase lo trataban diferente. Disfrutaba de la admiración de todos y nunca mencionó que el coche era un regalo mío. No importa. Para hacer caer a alguien. Primero, volverlo loco. Solo quiero impulsarlo al trono de una segunda generación adinerada. Quiero que disfrute de la superioridad de estar por encima de los demás. Una vez que ocupe una posición alta y no pueda salir de ella fácilmente, su caída será fatal. Después de conseguir el deportivo, Blake me cuidó aún mejor. Me prometió amor eterno una y otra vez. Fingí estar muy conmovida. Mientras en el fondo planeaba el siguiente paso para hacerle perder su reputación. Llegó el momento de buscar trabajo en nuestro último año. Y Blake no fue la excepción. Debo decir que Blake entró rápidamente en una gran empresa gracias a su atractivo físico. No sé qué medios usó. Pero la supervisora de la empresa lo valoraba mucho y solo esperaba a que se graduara y se convirtiera en empleado de tiempo completo. Cuando recibió su primer salario mensual, me lo transmitió todo. Con su apariencia leal y cariñosa y sus votos de amor eterno. Si no me hubieran engañado una vez, le habría creído. Después de que su trabajo se estabilizara, dijo que quería llevarme a casa para conocer a su madre. Pero en cuanto subimos al coche, la llamada del decano fue como una llamada a la muerte. Su rostro palideció en cuestión de minutos. Y me agarró la mano con fuerza. Aria. Algo anda mal. Fingí sorpresa. ¿Qué pasa? Blake se agarró el pelo. Para poder ser empleado de tiempo completo. Estaba tan ocupado que no pude dedicarle tiempo. Estaba de viaje de negocios en otro lugar durante el examen de graduación. No tuve más remedio que... ¿Así que contrataste a un escritor fantasma? Eres un estúpido. Blake. Blake se dio 2 bofetadas. Observé con frialdad. El supuesto sin tiempo libre mencionó que estaba teniendo una fiesta de cuerpos húmedos con la supervisora junto al mar y disfrutando de una noche apasionada. Sin embargo, si no podía soportarlo, habría algo aún más emocionante más adelante. De regreso a la escuela, Blake recibió otra llamada. Después de colgar el teléfono, su rostro palideció. Pisó a fondo el acelerador y corrió hacia la escuela. Cuando llegamos a la escuela, fue directo a la oficina del decano. Y yo lo seguí de cerca. La oficina estaba abarrotada de gente. Incluso el decano estaba allí. El rostro del consejero estaba pálido. Y señaló a Blake con una mirada de odio por no convertirse en acero. Blake, te denunciaron por fraude de tesis. Yo no. Consejero. Tiene que creerme. No lo hice. La evidencia de la transferencia fue impresa y colocada sobre la mesa. Blake no pudo decir nada más. Se acuclilló en el suelo, junto a la escalera. En trance. Aria. Alguien intenta hacerme daño. Alguien intenta hacerme daño. Claro que lo sé. Fui yo quien lo denunció. Y también presenté las pruebas. Sabía que había cometido fraude de tesis porque el dinero que usó para comprarla lo pagó la supervisora. Por haber contratado a un sustituto para el examen y el fraude de tesis. A Blake lo expulsaron de la escuela. Había estudiado en la universidad durante 4 años, pero lo perdió todo. Lo vi esconderse en la escalera y hacer una llamada. Pero estaba pálido. Supongo que esa supervisora tampoco lo protegió. Y perdió el trabajo que acababa de conseguir. Ninguna empresa lo contrataría ahora. Lo consolé. No importa. Es solo un trabajo. ¿Te gustaría trabajar en Zontai? Zontai es una empresa pequeña con poca reputación. Pero aún así no quería ir. Y él tampoco tenía opción. Porque le había cortado todas las vías de escape. ¿Puedo? ¿De verdad puedo hacerlo? Asentí.
Claro que puedes. Tu amante está allí. Si no vas, ¿cómo puedo conquistarte? Para demostrarle lo considerada que fui como novia, le alquilé un apartamento de lujo a Blake cerca de su empresa. Con un superdeportivo y un apartamento. Creo que Blake no tiene a nadie que no pueda atraer. Efectivamente. Una semana después me senté en el dormitorio y observé las figuras entrelazadas en el monitor. Presioné el obturador en silencio. La persona enredada con Blake no era otra que su amante, Estella. En mi vida anterior, Blake entró en Zontai gracias a mis contactos. Resultó que ya había estado involucrado con Estella en ese entonces. Las dos personas en el monitor se besaban como si no hubiera nadie más alrededor. Las palabras que Blake dijo cuando estaba profundamente enamorado me dieron asco. Ese día. Estaba atado en el oscuro almacén. Blake y su amante entraron pavoneándose en la cámara nupcial que había traído como lechería y durmieron en mi lecho conyugal. Oí a Blake decir con mis propios oídos. Está como un pez muerto en la cama. Cada vez que la toco después del aborto siento un asco terrible. Su vientre flácido y su figura fofa me quitan el apetito por completo. La correa del perro alrededor de mi cuello era como la cadena de hierro del rey del infierno que me invocaba la vida. Cada vez me apretaba más. Nunca imaginé que al final describiera tan mal al hijo que crié para él a costa de mi cuerpo. Siempre pensé que mi aborto fue un accidente. Porque mis padres murieron repentinamente en un accidente de coche. El impacto casi me aplasta. Como resultado, no pude quedarme con el bebé. Y una vez me culpé por ello. Pero cuando me envolvieron las llamas, la amante de Blake me manchó y me dijo que había reemplazado mi medicamento de protección fetal. Me estás provocando un aborto espontáneo. Ya no tienes que luchar más. ¿No quieres ver a tu hijo? He oído que es un feto femenino completamente formado. ¡Qué lástima! Ahora tú y tu hija pueden reunirse. La mano que sostenía el teléfono se fue apretando poco a poco. Y se me pusieron las yemas de los dedos blancas. Tras enterarme de que Blake tenía novia, me volví aún más generoso con él. No se puede atrapar un lobo sin entregar a un niño. Estella tampoco es tonta. No estaría con Blake si él no tuviera dinero. Blake usó mi dinero para que Estella disfrutara de la vida de los ricos a su antojo. Y también confirmó su imagen de hombre rico. Cuando abrí la puerta del apartamento. Las dos figuras enredadas en el sofá se separaron rápidamente. Cuando Blake me vio parecía como si hubiera visto un fantasma. Tenía los ojos bien abiertos. Pero su siguiente acción me sorprendió de verdad. Una bofetada que ejerció el 80% de su fuerza. Tiró a Estella del sofá. Blake, de pie sobre ella, señaló a la persona en el suelo. Esta es mi última advertencia. Deja de molestarme. Si mi novia se equivoca por culpa de tus insistencias, no te dejaré escapar. Su expresión feroz era la misma que cuando me golpeaba. Oscura y cruel. Fingí ser ingenua y aburrida. Blake, le caqueté, ¿qué pasa? ¿Por qué golpeas a la gente? Blake corrió a mi lado rápidamente. Me tomó la mano. Y dijo con seriedad. Aria. Juro que me estaba molestando. Incluso me persiguió hasta casa e intentó seducirme con el pretexto de entregarle documentos. Tienes que creerme, Aria. Miré a la mujer en el suelo. Su ropa estaba desaliñada. Sus mejillas estaban hinchadas y rojas. Y su pecho subía y bajaba debido a las intensas fluctuaciones emocionales. Parecía extremadamente avergonzada. Esta escena me resultaba muy familiar. Cada vez que Blake no encontraba la herencia que me dejaron mis padres. Él descargaría toda su ira en mí. Y en ese momento Estella sensatamente me entregaría el cinturón. Por cierto. Me sellaron la boca con cinta adhesiva. Me azotaron con el cinturón hasta que me dejaron el cuerpo cubierto de cortes y moretones. Me agarraron la cabeza y la estrellaron contra la pared. En el momento más loco, Estella le dio a Blake un cuchillo pequeño. El afilado corte del cuchillo me atravesó la piel y la carne. En el espacio hábilmente quieto, me pareció oír el sonido de mi piel y mi carne al abrirse y la sangre brotando.
Como aún no habían recibido la herencia, no querían que muriera. Curarían mis heridas y me darían de comer. Me pisotearon la espalda y me obligaron a arrastrarme por el suelo como un perro y a comerme ese tazón de arroz podrido que llevaba ahí quién sabe cuánto tiempo. Aria, tienes que creerme. Definitivamente no hice nada para traicionarte. La voz de Blake me sacó de mis recuerdos. Aparté la mirada. Bajé la mirada. Y cuando la volví a abrir, le di una sonrisa apagada. Claro que te creo. Blake llamó para quejarse del presidente recién llegado mientras yo miraba las fotos de él y Estella entrando y saliendo de hoteles. Eran fotos enviadas por un desconocido. Y adiviné vagamente quién era. De hecho, a toda prisa. Incluso sin las fotos. Ya lo habría adivinado. Estella no rompería con Blake tan fácilmente. Ambos podrían soportar cualquier humillación y dificultad por dinero. Y tampoco quería que rompieran tan pronto. Después de todo, sería demasiado fácil para Estella. Solo les está poniendo las cosas difíciles a la gente. ¿Por qué tiene que reformar la empresa si va tan bien? Un nuevo funcionario siempre hace algunos cambios al asumir el cargo. Y lo primero que atacó fueron a quienes descuidaban el trabajo. No es de extrañar que Blake estuviera tan molesto. Después de todo, durante sus 4 años de universidad, solo se centraba en conquistar chicas y no aprendió nada útil. Tras incorporarse a la empresa, era arrogante y falló en varias tareas. Lógicamente hablando, alguien como él debería haber estado entre los primeros en ser despedidos. Pero yo quería deliberadamente que ocupara un puesto alto. Cuando fui a recoger a Blake del trabajo, rayé un coche sin querer. Cuando la otra persona salió del coche, mi corazón dio un vuelco. Caleb. Mi compañero de juegos de la infancia. Después de mi muerte. Fue él quien insistió en llamar a la policía e incluso gastó gran parte de su fortuna en mi demanda. ¿Pero por qué apareció tan temprano esta vez? Presidente. Blake gritó y salió del coche inmediatamente. El cambio instantáneo en su rostro sonriente fue asombroso. Aduló a Caleb. Lo llamaban presidente Caleb una y otra vez. Lo halagaban muchísimo. Abrí la puerta del coche y salí. Al ver sus ojos ligeramente entrecerrados, tomé la iniciativa. Señor. Lo siento mucho. Fingí no conocerlo. Caleb me miró. No es para tanto. Puedes ir. ¿Cómo es posible? Tenemos que cubrir todos los gastos. ¿Seguro que no necesitas ir al hospital para un chequeo? No hace falta. Con esas 2 palabras, Caleb se marchó inmediatamente. Blake y yo nos quedamos mirándonos sorprendidos. El presidente Caleb no se enojará. ¿Verdad? Con gran dificultad logré permanecer en la compañía. No me despedirán, ¿verdad? No tuve tiempo para lidiar con las preocupaciones innecesarias de Blake. Caleb me causó una sensación muy extraña. Según mi vida anterior, él estudiaba administración de empresas en Alemania y regresó al país en cuanto se enteró de mi accidente. Pero en esta vida, las cosas eran claramente diferentes. No había tiempo para pensarlo demasiado. Con la ayuda de mi tío, Blake y yo concertamos una cita con el jefe de departamento. Tras los despidos masivos, había una vacante para el puesto de subdirector del departamento de finanzas. Blake me rogó durante mucho tiempo e incluso le compró un regalo a mi tío con 3 meses de salario. Le pidió que intercediera por él. 2 horas después, Blake despidió al jefe de departamento con una sonrisa radiante. Lo vio irse. Me abrazó. Aria. Tengo mucha suerte de tenerte. Lo aparté con calma. Y de inmediato dio un paso atrás. Lo siento. Estaba demasiado emocionado y no pude controlarme. Esta fue una regla que le impuse a Blake. No podía tocarme sin mi permiso. Cuando estaba en el trabajo el lunes, Blake llamó. Su voz emocionada. Aria. El departamento de personal me informó que el puesto era mío. No esperaba que las cosas salieran bien. Su jefe de departamento era alguien que solo aceptaba regalos, pero no hacía nada.
¿Por qué logró hacer las cosas esta vez? Lo felicité un poco y colgué. Blake había sido ascendido recientemente y estaba de muy buen humor. Además empecé a llevarlo con frecuencia a eventos a los que jamás habría podido asistir. También lo llevé a inspeccionar las fábricas y tiendas de mi familia. Al verlas, sus ojos se llenaron de una codicia incontrolable. Blake, Leka. Cuando me gradúe, ¿te gustaría encargarte de esto conmigo? Blake me tomó la mano y asintió solemnemente. Arya, no te preocupes. Siempre estaré a tu lado. Ante grandes intereses, hasta el ratón más astuto se arriesga a salir de su madriguera y probar suerte. Después de que Blake probara los beneficios de confiar en los contactos de mi familia, se volvió aún más atento conmigo e incluso se ofreció a visitar a mis padres en su casa. En cuanto abrió la boca, supe que oficialmente estaba empezando a actuar. Si antes estaba conmigo solo por unas pequeñas ganancias, de ahora en adelante quería todo lo que pertenecía a mi familia Arya. Se preparó durante mucho tiempo. Compró muchos regalos caros. Y entró en mi casa conmigo. Igual que en su vida anterior. Se comportó impecablemente. Respondió a todas las preguntas con fluidez. Y su consideración y ternura hacia mí dejaron muy satisfechos a mis padres. A mis padres no les importaba la posición social ni los orígenes. Solo me tenían como hija y me adoraban. Así que solo le exigieron a su yerno que fuera bueno conmigo. Pero su preciosa hija fue brutalmente torturada hasta la muerte por esta bestia. En apariencia, sonreí. Pero en mi corazón, hervía de ira. Mis padres tenían en muy alta estima a Blake. En una familia como la nuestra, donde no nos faltaba de nada en cuanto a comida y ropa, valorábamos especialmente la sinceridad. Y él era muy bueno complaciendo a la gente. De vez en cuando venía a mi casa a jugar al ajedrez con mi padre y humildemente me pedía consejos sobre asuntos de la empresa. La buena impresión que tenía mi padre de él aumentó un poco más. Parecía práctico. Además de intentar complacerlo. También iba al florero de las afueras a seleccionar las orquídeas polilla favoritas de mi madre. Estas orquídeas son delicadas. Incluso compró libros profesionales y salvó las flores y plantas de mi madre del peligro varias veces. Todos los fines de semana, llevaba a mi madre al mercado de flores y pasaban allí 3 horas. Así que no hacía falta decir cuánto lo quería mi madre. Cuanto más lo veía, más le gustaba. En cuanto a mí, Blake era casi como mi niñera personal. Me recogía y me dejaba en la escuela. A menudo venía a mi casa a presumir de sus habilidades culinarias. Mi madre me aconsejó, dile a Blake que pare. Es nuestro invitado. Observé la figura que trabajaba afanosamente en la cocina. Que lo haga si quiere. ¿Por qué no aprovechar la mano de obra gratuita? Blake sirvió a mi familia con tanta dedicación durante mucho tiempo hasta que me gradué en junio. Y entonces empezó a insinuarme. El sol brillaba increíblemente cuando nos tomábamos las fotos de graduación. Llevaba mi toga y me tomé muchas fotos con Sonny, que tenía la cara de pocos amigos. Blake y yo llevábamos juntos casi un año. Pero cada vez que Sonny me veía, seguía con esa expresión hosca. La convencí durante mucho tiempo antes de que aceptara tomarse una foto grupal conmigo. Cuando hubo un alboroto entre la multitud, solo vi una figura vestida de rojo brillante. Una banda de 5 personas cantaba Easy Chance. Te acompañará a través de los años. Blake nació con un rostro atractivo y una buena voz, que atrajo a innumerables chicas. Te acompaño. Hasta. Esta historia está contada. Cuando el último botón desapareció, Blake ya se había acercado a mí. Una camiseta roja de fútbol con el número 18 y LX Arya. Y rosas rojas de fuego. Recordaba cada detalle de aquella época. Para cualquiera. Parecía un hombre profundamente cariñoso y bueno. Arya. Llevo tanto tiempo esperando este día. Después de decir eso, se conmovió tanto que sus ojos se pusieron rojos. El año pasado. Te confesé mi amor aquí. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y hoy. De repente. Se arrodilló.
Y las chicas de alrededor empezaron a gritar de envidia. ¿Te casarías conmigo, Aria? Casualmente el rumbo me falló. Yo también llevaba mucho tiempo esperando este día. Bajó la cabeza varias veces para ordenar sus palabras. Y su voz sonaba un poco entrecortada. Te lo prometo. Casarte conmigo será una decisión de la que nunca te arrepentirás. Qué hermosas palabras de amor. Pero por desgracia. Estaban envenenados. Solo había visto esa mirada seria en sus ojos cuando me estrangulaba y exigía la herencia. Entre los vítores de la gente de repente sentí una mirada ardiente. Él sobresalía entre la multitud. Negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de una luz desgarrada. Pero no me conmovió en absoluto. Bajé la cabeza. Miré a Blake. Y asentí lentamente. Lo haré. Después de enterarme de que Blake me propuso matrimonio, mis padres sugirieron que los padres de ambos se reunieran. Blake no esperaba que todo saliera tan bien y aceptó de inmediato. Enseguida le pidió a su madre que fuera a Lynn City. Blake creció en una familia monoparental. Criado solo por su madre. Y tenía la mejor relación con ella. El día en que se suponía que los padres de ambos padres se reunirían. Blake se vio repentinamente retrasado en el trabajo y me pidió que recogiera a su madre, la señora June. Primero. Para darme la imagen de una buena futura nuera, asumí la tarea con determinación. Sin embargo, a mi padre le preocupaba que no condujera bien y que descuidáramos a la invitada de honor. Así que envió al chofer de la familia a recogerla. Y luego el chofer volvería a recogernos. Fue un acuerdo muy considerado. Pero cuando Blake se enteró de que el chofer de la familia iba a recoger a su madre, de repente se quedó en silencio. Blake. ¿Me escuchas? Colgué el teléfono y miré a mi madre. Se había cambiado 3 veces. Mamá. Ese amuleto de Chang te queda muy bien. Esperamos en casa 2 horas. Pero no pudimos comunicarnos con el conductor, Lao Wang. No fue hasta que sonó el teléfono de mi padre. Después de que mi padre colgó el teléfono, parecía nervioso. Aria. Llama a Blake. Algo le pasó a su madre. Cuando llegamos al lugar del accidente. De repente me quedé en blanco. Este fue el mismo lugar donde mis padres tuvieron un accidente de coche en mi vida anterior. Incluso la barandilla rota seguía igual. Mi padre se apresuró a averiguar la situación. Los rescatistas nos informaron. Según las grabaciones de vigilancia. El dictamen preliminar es que el coche perdió el control. Es necesario investigar más a fondo la causa de la pérdida de control. Mi madre pareció sorprendida. Es imposible que el coche pierda el control. Ayer, después de volver de la guardería, Blake lo llevó personalmente a mantenimiento. Y la habilidad de Lao Wang al volante es de fiar. Mi madre seguía hablando. Pero yo ya estaba sudando frío. El tío Wang era un conductor experimentado con 30 años de experiencia. Así que era sin duda confiable, ya que no tenía ningún problema. Debe ser el coche. Blake lo mandó personalmente a reparar. Que yo sepa. Blake trabajaba en un taller mecánico. De repente entendí algo. En mi vida anterior. Blake organizó un viaje al extranjero para mis padres. Pero camino al aeropuerto mis padres y el conductor murieron en un accidente de coche. Es difícil no notar la coincidencia entre ambas vidas. El accidente de coche de aquel entonces no fue un accidente en absoluto. Fue obra del hombre. El objetivo de Blake desde el principio era el dinero de mis padres. Así que los ahuyentó con el accidente de coche. Y luego me encarceló ilegalmente y me golpeó. Me flaquearon las piernas y me tambaleé. Mi cara también tenía un aspecto horrible. Mi madre me agarró rápidamente. Aria. ¿Qué te pasa? Al mismo tiempo. Blake salió de un taxi y se arrastró hasta las inmediaciones del cordón. Mamá. Ignorando la obstrucción de los rescatistas, intentó desesperadamente cruzar el cordón. Déjame ir. Mi mamá está ahí abajo. Quiero salvarla.
Lo miré con frialdad. Con razón no dijo nada al enterarse de que el tío Wang iba a recoger a su madre. En ese momento, debió saber que su madre corría gran peligro cuando subieron a la señora Zhang y al tío Wang. Estaban cubiertos de sangre e irreconocibles. Blake se arrodilló en el suelo y lloró tan fuerte que casi perdió el aliento. Un palo invisible le golpeó la espalda con fuerza, rompiéndole todos los huesos poco a poco. El intenso dolor de perder a un ser querido. Blake, maldito. Te toca sentirlo. Mi padre pagó un entierro digno para la señora Zhang y el tío Wang. Y también nos llevó personalmente al pueblo natal de Blake para encargarnos de los preparativos del funeral. Pero siempre se sentía culpable. Y el sentimiento de culpa lo atormentaba tanto que incluso enfermó gravemente. Al ver a mi padre atormentado por la culpa, tenía muchas ganas de decírselo. No hay necesidad de sentirse culpable en absoluto. Desde el principio, Blake quiso tu vida. Si no hubiera sido por algunos giros inesperados, ahora estaríamos tú y mi madre allí tirados. Y yo sería quien estaría sufriendo un infierno. Después de que Blake regresó a su pueblo natal para enterrar a su madre, lo primero que hizo al regresar a Lin City fue venir a mi casa. Se arrodilló en el suelo, sosteniendo las reliquias de su difunta madre. Y juró que me trataría bien el resto de su vida. Les rogó a mis padres que me casaran. El único deseo de mi madre cuando vivía era verme casada y tener hijos. Mis padres ya sentían lástima por él. Y estas palabras los hicieron sentir aún más culpables. Así que accedieron a su petición. Pero sabía que él no quería casarse conmigo sinceramente. Simplemente hizo recaer la deuda de su madre sobre nuestra familia. Estaba deseando que nuestra familia se desmoronara. Pensé que la boda se celebraría después del luto. Al menos un año después. Pero quería casarse cuanto antes para consolar el alma de su difunta madre en el cielo. Mucho podía cambiar en un año. Y no podía permitirse esperar. Al final, mi padre y mi madre, abrumados por la culpa, asintió con la cabeza. Casarse durante el luto. No podía ser hasta que se animara. Me miró con lástima. Lamento hacerte sufrir esto. Negué con la cabeza. Porque yo tampoco podía esperar para actuar. El lugar de la boda estaba en Lin City. Solo el hotel costó la mitad de los ahorros de Blake. Fue idea de Blake. Dijo que no quería decepcionarme más. Pero sabía que había elegido este lugar para la boda en lugar de su ciudad natal para darse a conocer ante mis familiares. Amigos, tuve información y socios comerciales para ganarme una buena reputación. Y también por conveniencia en el futuro. Al principio, tenía una obsesión con la información. Mi padre quería cubrir todos los gastos de la boda. Pero Blake no lo dejó. Dijo que ya era una gran bendición para mis padres casar a su hija con él. Y no podía permitirles gastar más dinero. Con solo una frase, mi padre añadió inmediatamente una fábrica a mi dote. Blake gastó un dineral en la boda. Tanto el anillo como el vestido de novia eran carísimos. Más tarde me enteré de que había vendido la casa en su pueblo. Es como si no se pudiera cazar un lobo sin sacrificar a un niño. Pero a los ojos de mis padres, ellos creían aún más que Blake era una persona a la que merecía confiarle mi vida. El día de mi boda. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano. Después de casarte, no seas mandón. Blake es un buen chico. Ahora que ha perdido a su pariente más cercano, deberías consolarlo y comprenderlo más. Lo que mi madre no sabía era que el buen chico. Hablaron de ello. Cuando perdí a mis padres y a mi hijo, sufrí un profundo dolor. Vendí rápidamente las propiedades y los coches a su nombre. Tomó el dinero de mis padres. Pero ni siquiera quiso gastar un poco más para comprarles un cementerio mejor. El funeral fue aún más miserable. Habían sido decentes toda su vida. Pero al final, perdieron la dignidad. Cerré los ojos de dolor y juré que nada de esto volvería a ocurrir. Al oír el ruido animado de abajo, supe que Blake y los demás subían. Mi madre me puso el velo con lágrimas en los ojos y salió de la habitación. Miró hacia atrás 3 veces a cada paso. Me senté en la cama tranquilamente.
esperando a que Blake viniera a recogerme. No le pedí a nadie que bloqueara la puerta. Solo quería ir rápido al lugar de la boda. Me esperaba una gran sorpresa. La puerta se abrió de golpe. Pero no era Blake quien entró. Arya. No puedes casarte con Blake. Cuando Blake llegó con su séquito. Solo Sonny los recibió con cara de pocos amigos. Porque la señora John acababa de fallecer. Mi padre me dijo específicamente que no hiciera tonterías y entristeciera a Blake. Así que después de que Sonny recibiera 2 sobres rojos grandes con cara de pocos amigos, señaló con la mano con indiferencia. Y encontraron los zapatos de boda. La boda se celebró al aire libre. Una boda en el césped, lo cual me encantó. Había peonías. Mis flores favoritas. Estaban por todas partes. Incluso el ramo de novia era de peonías. Toda la escena era increíblemente hermosa. En el momento en que pisé el sendero de flores, mi padre me tomó de la mano y caminó paso a paso hacia Blake al final del sendero. Cuando me vio, se le pusieron los ojos rojos. Incluso derramó algunas lágrimas. Los medios que contraté captaron rápidamente el momento. Los familiares y amigos que aparecen abajo quedaron casi cautivados por su talento actoral. Mi padre. Con los ojos rojos. Nos dio algunos consejos y luego bajó rápidamente del escenario. Blake me miró con cariño y me hizo muchas promesas en pocas palabras. Cuando el sacerdote me preguntó si estaba dispuesto, miré a Blake con una sonrisa y dije esas palabras ante las expectativas de todos. No lo estoy. Pero no fui yo quien lo dijo. Estella y el público estaban emocionados. Blake. Dijiste que no la amas. Solo quieres sacarle dinero. Dijiste que te casarías conmigo. ¿Cómo puedes abandonarme? Estoy embarazada de tu hijo. La cara de Blake se puso extremadamente fea. Estella. Te lo advierto. Si sigues difundiendo rumores y causando problemas, tendré que llamar a la policía. Estella empezó a portarse mal de inmediato y a rodar por el suelo. Pero como estaba embarazada, nadie se atrevió a tocarla. Blake, ¿te quedas? ¿Qué pasa? Mis padres subieron al escenario a toda prisa. Blake tenía la frente empapada de sudor. Papá. Mamá. Tuvimos un conflicto por el trabajo. Hoy intenta avergonzarme a propósito. Incluso admiré la rapidez de pensamiento de Blake. Pero no importa lo que haya dicho hoy. Fue inútil. La pantalla gigante que se suponía proyectaría la historia de nuestro amor en la boda ya había cambiado de tema. Una escena de pasión adulta se proyectaba en el lujoso apartamento. Cuando la cámara hizo zoom, las 2 personas enredadas en el sofá quedaron a la vista de todos. El rostro de la chica estaba borroso. Pero los chicos no. El rostro obsesionado en la pantalla encajaba a la perfección con el atónito Blake que estaba allí. Lo que enfureció a Estella fue que la mujer en la pantalla no era ella en absoluto. Blake. No soy yo el que aparece en la pantalla. Tienes a otra mujer. Te mataré. Blake, te lo quitaré y me quedaré. Usará su posición y su falsa identidad de rico de segunda generación. Me había acostado con varias chicas. Estella era solo una de ellas. Apágalo. Apáguenmelo. Es todo falso. Alguien está intentando incriminarme. Blake tomó un taburete y rompió la pantalla en pedazos. ¿En serio? Escúchame. Estos vídeos están todos sintetizados. La persona del vídeo no soy yo. Alguien intenta hacerme daño. Tienes que creerme. Estoy dedicado a ti. Blake detiene su fuerza. Y casi me rompe el brazo con su agarre. Déjame ir. Le di una bofetada fuerte. Papá. Mamá no me había llenado tanto. Tienes que creerme. Esa no soy yo. Blake me abrazó con fuerza. Al contemplar su rostro feroz, me vinieron a la mente imágenes de él abusando de mí. Tenía tanto miedo que grité fuerte. Mi padre vino corriendo. Le di un puñetazo a Blake. Jon, ¿cómo te atreves a tratar así a mi hija? Te lo haré pagar.
Cuando estaba protegida en los brazos de mis padres. Mis lágrimas no pudieron evitar caer. En mi vida anterior, cuando Blake me venció y ya no pude soportarlo más, siempre tuve la esperanza de que alguien viniera a salvarme. Ahora, mi padre por fin me salvó. Mis padres me protegieron rápidamente y se fueron a toda prisa. Miré hacia atrás y vi a Blake tirado en el suelo en un estado lamentable. Estella aprovechó la oportunidad para abofetearlo repetidamente. Los periodistas que contraté estaban tomando fotos diligentemente. El sueño de formar parte de la familia adinerada que Blake había diseñado gastando todos sus ahorros finalmente se hizo añicos. Después de la boda, llovió sin parar durante 3 días. Y Blake seguía arrodillado frente a la puerta. El primer día, lideré a un grupo para recuperar la casa. Blake se negó a irse pase lo que pase, e incluso intentó luchar. Los guardias de seguridad que detuve lo inmovilizaron en el suelo en cuestión de minutos y, por cierto, le taparon la boca con cinta adhesiva. El sonido de los puñetazos en su cuerpo no alivió mi ira. Comparado con cómo me golpeó antes, esto fue demasiado leve. Me senté en el sofá y agité la mano. 2 o 3 personas llevaron a Blake a la habitación. Ya que había intentado quemarme vivo antes, le dejaría sentir la sensación de ser quemado. Tenía los ojos vendados. Y las manos y los pies atados. Solo oía el clic del encendedor. Entonces, un olor a quemado le entró por la nariz. Y la sensación abrasadora lo envolvió gradualmente. Entró en pánico al instante. Gimiendo en su garganta y empezando a forcejear. Lo vi caer de la cama y usó todas sus fuerzas para arrastrarse hacia la puerta poco a poco. Levanté la mano derecha. Y de golpe, la puerta se cerró. Igual que la que él me había cerrado antes. Blake se quedó atónito por 2 segundos. Y de repente, como un loco, se golpeó la cabeza contra la puerta. Hasta que le sangró la cabeza. Igual que a mí en aquel entonces. Cuando su pijama se incendió, Blake ya no tenía fuerzas para resistir. Parecía que estaba llorando. Al ver su apariencia, sentí un dolor agudo en el corazón. Al salir, el guardia de seguridad le apuntó a Blake con el extintor. Unos cuantos calentadores pequeños y algo de ropa quemada bastaron para asustarlo así. Pero no dudó ni un segundo cuando me prendió fuego. Cuando nos fuimos, el guardia de seguridad se llevó las llaves de la casa y del coche. Por cierto, empaqué a Blake y sus pertenencias y las tiré a la basura. Los tíos y tías de la comunidad vieron cómo el hombre desnudo salía del basurero y de inmediato empezaron a hablar de ello. Esto fue un duro golpe para Blake, que apreciaba su rostro más que a nada. Pero no se atrevió a llamar a la policía porque aún esperaba mi perdón. A la 1 de la tarde. El asunto del tramposo John Blake había sido completamente destapado por todos. ¿Qué clase de rico de segunda generación? Trabaja conmigo en un taller mecánico. Es tan tacaño. Y no para de decir que no está en nuestra misma clase. Y que es una segunda generación rica que viene a experimentar la vida. Menuda porquería. Ni siquiera podría permitirse ese deportivo, ni vendiéndose 3 veces. Y esto también. Adjunté una foto de Blake reparando un coche. Soy compañero de Blake en la universidad. Puedo dar fe de que solía adular a chicas ricas en la universidad e incluso falsificó su tesis al graduarse. Ya ni siquiera tiene certificado de graduación. Así que ya tenía experiencia en esto. Con razón nuestra supervisora lo favorecía tanto. Viajaron juntos de negocios innumerables veces. Por suerte se habían cumplido y habían tenido un buen día. No soy tan descarado ni tengo el síndrome del hombre fénix. Con la evidencia sólida expuesta por los internautas y los medios que siguieron la tendencia y crearon revuelo, Blake se hizo relativamente famoso en Lynn City. Su sueño de pertenecer a una familia adinerada, que parecía al alcance, se hizo añicos. Solo por su atractivo físico. Podría haber logrado casarse con una familia adinerada. Pero ahora era como una rata cruzando la calle. Algo despreciable. Mirando a Blake arrodillado fuera de la puerta. Mis padres tenían dolor de cabeza y no sabían cómo lidiar con él.
Me senté perezosamente en el sofá y les aconsejé que se relajaran. Como mucho. En un día. Tendría que irse de Edén si no quería. Cuando la noticia de mi matrimonio con Blake se extendió por toda Lynn City. Estella vino a verme con los resultados del laboratorio. Su intención original era arruinar nuestra boda. Pero aproveché la oportunidad para meterla en el lío. Estella sabía que Blake estaba a punto de casarse con una familia adinerada. Así que exigió una indemnización exorbitante por la ruptura. Pero Blake fue despiadado y no le dio ni un centavo. Es más, la amenazó si se atrevía a decir una palabra. Una vez que la corporación Lynn estuviera en sus manos, sería el primero en matarla. Por eso Estella acudió a mí. Quería tener un duelo con él. Pero no esperaba que me diera igual, así que le di una buena suma de dinero y la invité a aparecer como invitada en mi boda. Sus dotes interpretativas eran realmente buenas. No sé si fue por sus profundas emociones. Pero pareció abofetearlo con mucha fuerza. Después de quitarme mi dinero. Estella me dio una información importante. Blake era adicto al juego. Antes no era tan malo. Pero como le había dado una vida de lujo, no podía parar. Además, tenía una deuda enorme. Al ver la duda en mis ojos, Estella suspiró. Se lo presenté. No me extraña. No me extraña en la vida anterior. Claramente a ninguno le faltaba dinero, pero estaban locos por recibir mi herencia. Al ver la mirada codiciosa de Estella mientras sostenía el cheque, supe que ninguna cantidad de dinero podría salvar a un jugador. Sin que yo hiciera nada. Estella se suicidaría. Según lo que dijo Estella. La fecha límite para pagar la deuda era pasado mañana. La razón por la que se arrodillaba aquí y hablaba constantemente de su madre era para que mis padres sintieran lástima por él. Pero fue inútil. Al tercer día. Recibí un mensaje de texto amenazante. Dirigía a Estella, quien estaba en alerta máxima al ver todo lo que pasaba por la ventanilla del coche. Me crucé de brazos. ¿Qué dijiste? Dije que con tal de que me dieras 300. 0 ganaste. Lo haré. Guardaré en secreto todo lo que me pediste. Lo entiendo. Me estaba amenazando. Bajé lentamente la ventanilla del coche. No vales tanto dinero. Tú. En cuanto abrió la boca, varias personas aparecieron de repente en la entrada del callejón. Sin hacer preguntas. La inmovilizaron contra el suelo. ¿Debes dinero y quieres escapar? Estella temblaba de miedo. No. No quería huir. Vine a pedirle dinero a mi amigo. Un cuchillo brillante le presionó la cara. Bien. Si no consigues el dinero. Conoces las consecuencias. Aria. Sálvame. 300. 0 ganaste. Te lo ruego. Trabajaré como un esclavo para ti, Aria. Te cortaré. Te lo ruego. Nadie podría decir que bajo esa apariencia lastimosa se escondía un corazón tan cruel como una serpiente. Le sonreí. No te daré el dinero. El hombre bajó el cuchillo. Y una línea de sangre apareció al instante en su hermoso rostro y se extendió rápidamente. Cuando los hilos de sangre gotearon, el grito de dolor de Estella se detuvo abruptamente tras unos segundos. ¿Me darás el dinero o no? Empezaron a amenazarme. Resoplé con frialdad y le ordené directamente al conductor que se fuera. Le di dinero a Estella porque sabía que nunca dejaría de jugar. Quería ganar. Así que le di suficiente capital para reavivar su adicción y dejar que se descontrolara. Desde el callejón de atrás se oían aullidos y rugidos uno tras otro. Me senté en el coche y escuché en silencio. Comparado con el dolor que sentí cuando perdí a mi hijo, este dolor no merecía ni una sola mención. Blake se fue la tarde del cuarto día. Cuando lo vi irse, marqué un número. Por fin, mi deseo se había cumplido. Era hora de acabar con todo esto. En cuanto Blake transfirió el dinero a su cuenta, Caleb irrumpió con la policía. No podía imaginar que yo personalmente lo había ayudado a llegar a este puesto, solo para obligarlo a una situación desesperada.
Lo que no entendía aún más era por qué el presidente de la empresa aparecía aquí de repente. Por supuesto. Fue obra mía. El día de la boda, Caleb irrumpió en mi habitación. Al ver sus ojos desconsolados, de repente ya no pude ocultárselo. Se lo conté todo. Y él estaba dispuesto a ayudarme. Ambos sabíamos que los cobradores de deudas eran 100 veces más aterradores que la policía. Si nos daban a elegir entre huir o malversar fondos públicos. Blake no dudó en elegir la segunda opción. Pero nunca imaginó que antes de que el dinero se calentara en sus manos, llegaría la policía. Tan rápido que no tuvo tiempo de pagar la deuda. Cuando supo que iría a prisión durante 5 años, Blake sonrió aliviado. Entendí lo que quería decir. Por fin le había salvado la vida. Pero ¿cómo podía dejar que siguiera en prisión tantos años? Le pedí a Caleb que representara a la empresa para emitir una carta de indulto y también contraté a un abogado para seguir apelando. Gracias a mis esfuerzos, la sentencia de prisión de Blake se redujo a 2 años. Cuando Blake llevaba casi 2 años en prisión, fui a visitarlo. Había perdido mucho peso. En cuanto me vio, empezó a arrepentirse. Dijo que todavía me amaba. Fruncí el ceño e interrumpí su excelente actuación. Blake mojado. Al principio. Solo quería hacerte perderlo todo y tu reputación. Pero no debiste haber tocado a mis padres. Las pupilas de Blake se encogieron de repente. Y sus ojos se llenaron de incredulidad. No podía creer que la sumisa e indecisa Aria pudiera decir esas palabras. ¿Era agradable conducir el coche de lujo? ¿Era cómodo vivir en la casa de lujo? ¿Era genial ser el supervisor? Mis palabras lo despertaron. Blake pareció recobrar el sentido. Y su voz se le escapó entre los dientes. Así que... ¿fuiste tú quien causó todo esto desde el principio hasta el final? Negué con la cabeza. Si no hubieras tenido otros pensamientos, no habrías terminado así. Tú mismo te buscaste todo esto. Blake entrecerró los ojos ligeramente, emitiendo un aura peligrosa. Aria, deberías saber que pronto me liberarán de la cárcel. Si eres lista. Dame una suma de dinero inmediatamente. De lo contrario. Solo porque estabas conmigo. Nunca podrás casarte en tu vida. Como era de esperar de Blake. Nunca se olvidó de amenazar a la gente sin importar la situación. Claro que lo sé. Todo esto es culpa mía. Gasté una gran suma de dinero en honorarios de abogado. Por cierto. ¿Olvidaste que tus acreedores también te esperan? No te preocupes. Me mantendré en contacto con ellos. Cuando Blake escuchó estas palabras, sus ojos se pusieron rojos. Y al instante se volvió loco. Cuando levantó el taburete y golpeó el cristal, yo ya había colgado el teléfono y me levanté lentamente. El cristal aisló todos los sonidos detrás de mí. Mi intención original era simplemente enviarlo a prisión. Pero incluso el destino estuvo de mi lado. De ahora en adelante. Mientras quiera seguir con su miserable vida, jamás podrá salir de esta prisión. En cuanto se atreva a salir de ella. Ese grupo de gente no lo dejará ir. Debí haber venido cuando lo encarcelaron. Pero elegí venir deliberadamente 2 años después, porque también quería que sintiera el sabor de ver cómo le cercenaban la última esperanza de vida. Igual que entonces. Cuando me arrojó. Ya había salido arrastrándose del fuego. Regresé al almacén y me dejé envolver por el fuego, desesperado. Al salir, Caleb estaba junto al coche esperándome. Tan pronto como me acerqué a él, me abrazó. En sus brazos. Siempre podía olvidar todas las cosas tristes. No sé cuánto tiempo había pasado. Pero él dijo lentamente. Aria. ¿Puedes darme un estado civil adecuado? ¿Quién dijo que no podía casarme? Incluso el día de la boda. Caleb. ¿Quién irrumpió de repente? Me había expresado sus sentimientos. Por Blake. Había estado preocupada todo el tiempo. Caleb me consintió y me acompañó hasta que todo se arregló hoy. Me recosté sobre su pecho. Me siento sumamente satisfecha. Laten. Mimada por él.
Se volvió un poco infantil. Claro. Fin.